Buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Conferencias Magistrales Metropolitanas, coordinada por el doctor Jorge Martínez Contreras, en el marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura 2021 del Instituto Politécnico Nacional. Me acompañan la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, la doctora Angélica Buendía Espinosa, profesora investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Romualdo López Zárate, profesor investigador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Jorge Martínez Contreras, profesor investigador de la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien es coordinador de la obra que nos convoca. Esta obra se realizó con motivo del 45 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual se organizó el ciclo de conferencias magistrales metropolitanas como una expresión del compromiso que la UAM mantiene con la formación universitaria, la generación y divulgación del conocimiento en las ciencias, las artes y las humanidades. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Frida Díaz Barriga Arceo. Por favor, doctora. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero decir que me siento pues sumamente honrada por haber tenido la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias magistrales que ahora se presentan en esta compilación, que me parece a mí una obra sumamente interesante, muy inquietante, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y por supuesto estar participando ahora en la Feria Virtual del Libro con nuestros colegas del Instituto Politécnico Nacional. Primero quisiera decir que me siento, bueno, pues también honrada, igualmente honrada por haber estado en este ciclo de conferencias, pues con una amplia pléyade, yo diría pléyade de intelectuales, en los que, bueno, pues podemos ver lo más granado, me atrevería a decir, de lo que es el campo de la producción científica, tecnológica y humanística en nuestro país. Yo considero que los trabajos que aquí se ven compilados son muy importantes, no solo porque están planteando probablemente algunos de los ámbitos de conocimiento más actuales, de punta, que reflejan en qué punto, cuál es el estado de la cuestión en esas diferentes disciplinas o campos de conocimiento, sino porque me parece que también abarcan problemáticas muy relevantes que inciden tanto en la sociedad mexicana como en la problemática mundial. Siento que esos dos aspectos son los que le dan más relevancia a esta amplia compilación. Y bueno, a mí lo que me ha tocado desarrollar en la misma y que es sobre lo que me gustaría hacerles algún comentario, pues es el tema de las tecnologías informáticas en el campo de la educación, que siento que además ha cobrado muchísima relevancia por todos los sucesos en los que hemos pues estado todos nosotros como protagonistas, no solo como espectadores, sino como protagonistas directos a lo largo de este tiempo de pandemia. Yo quisiera decir que, bueno, pues más que nada nos hemos dado cuenta que tenemos que emplear esas tecnologías de una forma muy distinta a como las veníamos empleando, sobre todo en el campo de la educación, porque tendríamos que pensarlas mucho más como factor de cambio, como un factor de un verdadero aprendizaje significativo, pero todavía aún más, si me permiten, como un factor para la formación y mejoría de la condición y el bienestar humano. Yo cuando me tocó hacer esta presentación de conferencia magistral, lo que traté de argumentar es que desafortunadamente hemos llevado el tema de las tecnologías a la educación pensando más en el componente físico como una herramienta física para mejorar la entrega de información, pero que en realidad el giro que tenemos que dar es pensar que las tecnologías son ante todo artefactos culturales del momento sociohistórico que nos toca vivir y que probablemente en esta encrucijada de caminos, hoy en día tenemos que recuperar en el acto educativo tanto las tecnologías de la cultura letrada, alfabetizada, con la que muchos de nosotros fuimos educados desde pequeños, como estas tecnologías digitales que han marcado un hito muy importante
en la transformación de la sociedad hacia pues, esos procesos tan controvertidos, porque realmente son muy controvertidos, de la globalización y la digitalización creciente de la sociedad. Ya en un plano muy educativo, que me parece que eso aparece también en algunas otras de las conferencias, pues estamos viendo esa dualidad de todas las tecnologías en diferentes áreas del saber, del conocimiento, en el ámbito social, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la ecología. Y pensar que las tecnologías, aparte de ayudarnos a ser más eficientes los procesos, las deberíamos pensar en el campo de la educación como herramientas de la mente. Me atrevo a decirlo utilizando la expresión del doctor Vygotsky, gran y reconocido psicólogo cultural, que él decía que finalmente las tecnologías, y miren que a él no le tocó vivir la época de la tecnología digital, pueden ser utilizadas como instrumentos semióticos y pueden ser de alguna manera prótesis de la mente. Se me hace una expresión interesante en cuanto a que nos permiten ampliar nuestras capacidades, y eso es lo que me parece que nos ha faltado desarrollar. Crear ambientes de aprendizaje donde ese sea el sentido de lo tecnológico. Me quedo reflexionando mucho y me parece que hoy en día está surgiendo mucha investigación al respecto, pues debido a todo lo que hemos vivido en pandemia. La pandemia nos ha permitido traer a la conciencia, a la reflexión, muchas cosas que ya teníamos tan naturalizadas que probablemente no nos dábamos cuenta de ellas, pero creo que nos dimos cuenta primero la gran brecha digital en la que vivimos. Más del 43, 45% de la población en nuestro país y en general en la región latinoamericana son personas que no tienen acceso a las tecnologías, ni mucho menos al internet de banda ancha, ni mucho menos a buenos equipos para pensar que puedan instaurar en sus casas eso que se llamó el aprendizaje emergente, precisamente en los escenarios de confinamiento en el hogar. Ese fue un gran problema y ahí ya empezamos a ver una fuerte exclusión precisamente de las personas a las que se suponía que los grandes proyectos educativos iban a tratar de incluir en el ámbito social y educativo, ¿no? Como muy contradictoriamente. Parece ser que la tecnología ha ahondado más esa brecha en vez de resolverla, pero encontramos también otra serie de situaciones, la carencia de nuestras habilidades o competencias de alfabetización digital para poder utilizarlas de la manera más productiva. Ya en investigación que está saliendo ahorita, pues nos damos cuenta de que los tanto estudiantes como profesores nos hemos sentido agobiados haciendo tareas, ejercicios, actividades, probablemente no tan significativos como podríamos hacerlo, y recuperando formas muy tradicionales de enseñanza y queriéndolas trasladar simple y sencillamente a la pantalla. Pero como todo, igual sorprendentemente empezaron a aparecer ejemplos muy interesantes de construcción significativa y actividades inéditas, interesantes de resignificación de esas tecnologías. Pero lo que no se pensaba es toda esta situación socioemocional que se empezó a evidenciar a través de la tecnología y que nos damos cuenta que puede ser también un vehículo importante en el acto educativo. Toda la cuestión socioemocional de ansiedad, de estrés, de expresión de afectos, toda la problemática para la concentración y el aprendizaje, pues también nos enseñaron muchas cosas acerca de lo que implica la educación y cómo es muy diferente la educación que se hace en los entornos digitales que la educación cuando estamos en los entornos cara a cara. No podemos pensar que sean ambientes necesariamente equivalentes y que todo es trasladar el contenido a un algo que va a resultar similar o análogo. Yo en este trabajo, ya con eso cerraría mi comentario, pues he querido argumentar mucho acerca del papel de la tecnología en la sociedad actual y en el campo de la educación, porque se avisora que nuestras sociedades van a ser cada vez más digitalizadas, pero cada vez más desiguales. Y siento que ese es un aspecto en el que
como docentes, intelectuales, investigadores, tomadores de decisiones, como ustedes gusten, tenemos que estar muy claros sobre qué perspectivas, políticas y acciones vamos a desarrollar, porque tenemos que luchar mucho contra esta enorme brecha digital que se está presentando. Tenemos que evitar que las tecnologías sean un factor de exclusión en nuestra sociedad y tenemos que lograr resignificarlas para lograr que sean más bien eso, un factor de justicia social, de equidad, y que se permitan generar escenarios educativos pensados desde la diversidad. Para mí esa sería una lección muy importante que hemos aprendido y que siento que ese es otro concepto que está en muchos de los trabajos que se compilan en esta obra, el tema de lo que representa la diversidad en nuestra sociedad, la diversidad de contextos, de comunidades, de personas, de trayectorias de vida, de necesidades, y que partiendo desde esta idea de diversidad, de equidad, de derechos humanos, pues son muchas las cosas que podemos hacer en los distintos ámbitos del conocimiento. Entonces, pues yo con esto cierro mi comentario y siento que esta obra nos permitirá tanto adentrarnos en el ámbito del conocimiento, pero espero que también con todos y cada uno de los trabajos podamos generar una reflexión de fondo acerca de qué sociedad queremos, hacia dónde la tenemos que plantear, repensar en estos nuevos escenarios de vida que vamos a experimentar, pero sobre todo pensar que tenemos que ser agentes activos, más que darnos a la tarea de considerar que tenemos que esperar a que las cosas se den sin que exista esa agencia humana. Yo al menos en mi trabajo, pues esa es la invitación con la que cierro el trabajo, la importancia de la agencia humana, de la formación al más alto nivel en nuestros escenarios educativos, pero siempre pensando en esa cualidad del desarrollo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy importante reflexionar en esta situación. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Angélica Buendía Espinosa. Por favor, doctora. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Primeramente agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi casa, por la invitación a presentar una obra tan relevante, no solo por el momento en que la estamos presentando, sino porque implica una serie de reflexiones y de tratamiento de problemas que, si bien hoy se agudizaron con el contexto que vivimos derivado de la pandemia por la COVID-19, pues nos muestran también cada uno de los capítulos de las conferencias que integran este libro, nos muestran también que son problemas que ya veníamos viviendo y que definitivamente la pandemia los ha agudizado, los ha visibilizado y pues nos llevan a importantes reflexiones. Así que agradezco muchísimo, es un honor estar aquí con ustedes, saludar también a mis colegas y compartir con ustedes las reflexiones que también a mí me generó la lectura de la obra, ¿no? Primeramente decir que pues es una obra muy relevante, no solamente por los temas que aborda, sino definitivamente por las voces que estamos escuchando y que estamos leyendo en ella. Es una obra escrita por pensadores, científicos, intelectuales, periodistas y colegas que, dados los aportes que han tenido en sus trayectorias, bueno, pues representan una voz o muchas voces calificadas en cuanto a sus opiniones y en cuanto a la influencia que sus opiniones han tenido en los campos en los que ellos se desarrollan, sea el campo científico, sea el campo de la comunicación, todos ellos han representado la cultura, las artes, han representado y seguirán representando en términos de las ciencias, las humanidades, las tecnologías y las artes, voces calificadas que siempre nos estarán invitando a la reflexión. Cada vez que leemos algo de ellos, pues representa para todos en nuestros propios campos, en nuestros propios saberes, un diálogo permanente y una invitación a pensar los problemas desde diferentes lugares, desde la diversidad, como ya ha comentado Frida, y eso pues es un agradecimiento porque hoy tenemos en un libro todas estas voces tan calificadas. Primero también decir que pues el contexto en el que se presenta el libro no podía ser más propicio. Hemos dicho ya que en reiteradas reflexiones que la COVID-19 nos llevó o no llegó como un hecho inédito, pero nos hizo repensar y reflexionar y nos ha
nos ha obligado no solamente a planear, sino a actuar al mismo tiempo en los diferentes campos de la vida económica, social, política, cultural. Hemos tenido que dar respuesta a diferentes problemas y retos que cada día estamos viviendo. Y cada día se nos presentan nuevos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos nuevamente en una situación muy difícil de contagio y de cuidado que la sociedad está enfrentando con ello. Evidentemente que lo que nosotros hemos vivido con la pandemia es visibilizar los grandes problemas, comentaba ya, y que estos autores de esta obra ya nos habían puesto en el pasado. Las desigualdades, las brechas que vive la sociedad, no solo la mexicana, sino en el mundo, se expusieron. ¿Cómo esta obra nos ayuda a reflexionar en este contexto? Primero decir que es una obra que surge de una reflexión y al mismo tiempo un festejo que son los 45 años de la UAM. Nuestra Casa Abierta al Tiempo está cumpliendo casi 50 años y hoy que leemos esta obra, pues vemos diferentes temas y problemas que la misma universidad, desde sus aportes a la investigación, las ciencias, las humanidades, las tecnologías y las artes, también ha venido abonando. Desde luego que los aportes que refleja la obra pues han ayudado también a generar conocimiento en la universidad y a colocar también buena parte de esas reflexiones desde el conocimiento general. Nosotros pensamos que por lo menos en la Casa Abierta al Tiempo, que nació hace casi 50 años, el contexto nacional, político que la vio nacer, hoy se vuelve importante en la lógica de lo que estamos viviendo y de lo que en esa época también representaba para el México ver nacer al agua. A 45 años, lo que tenemos hoy son logros y pendientes en materia de conocimiento, pero también en el compromiso social con que nació la universidad. Y eso me parece que lo coloca muy bien, pues el gran León Portilla, cuando nos hace volver a nuestro pasado, a mirar de dónde surgimos, cómo surgimos y cómo lo que hemos logrado también nos compromete con el presente y con el futuro, que cada vez es más incierto, pero que, como se ha dicho, nos obliga no solamente a mirarlo, sino a pues tratar de incidir, de tener, como se ha señalado, agencia y de sentirnos actores y constructores de lo que puede ser ese futuro. La UAM, con sus aportes, ha logrado entonces generar conocimientos, generar alternativas a problemáticas como las que hoy estamos viviendo y como las que colocan nuestros conferencistas en esta obra. Es de señalar, por ejemplo, la relevancia del texto de Eduardo Matus sobre el patrimonio histórico que representa el Templo Mayor como un monumento histórico identitario, pero al mismo tiempo que nos hace pensar en el pasado, mirar el futuro y situarnos en el presente para construir ese futuro que hoy resulta incierto. Y vemos ese monumento, yo me lo imaginaba cuando estaba leyendo el texto, la conferencia, y pensaba inmediatamente cómo nos colocan los siguientes autores en qué pequeños somos frente al universo, el lugar donde vivimos, el gran lugar donde vivimos, el propio planeta Tierra donde estamos, y cómo es que nosotros mismos hemos logrado o no hemos logrado comprenderlo de tal manera que nos obliga a asumir la necesidad de pensar cómo lo vivimos, qué hacemos y qué mundo estamos dejando para las futuras generaciones. El problema de la emergencia ambiental, que en alguna medida se toca dentro de algunas de las conferencias, nos hace pensar en el deterioro que hemos hecho del planeta y las perversiones de un modelo económico político depredador que cada vez está comprometiendo más el futuro de la humanidad. Y allí nosotros, estas generaciones que estamos tratando de pues construir, debemos pensar también cómo contribuimos a la formación de las nuevas generaciones y ese compromiso con el mundo. Viene después una serie de reflexiones que definitivamente por lo menos a mí me pusieron la piel chinita cuando hablamos de democracia, de educación, de la relevancia de la educación, de la innovación, del conocimiento, del género, de la libre expresión y de esos temas que se abordan desde voces expertas que nos dicen cómo los problemas políticos, sociales, culturales, tecnológicos requieren de una atención inmediata desde la cohesión, desde la reconstrucción social para que podamos avanzar en sus soluciones. Pensar al México
hoy me parece que nos obliga, o por lo menos pienso que es la lectura obligada de estas conferencias magistrales las que nos podrían ayudar a reflexionar sobre ese México que estamos viviendo, evidentemente en un contexto mundial, pero sobre todo en la lógica de los problemas que estamos viviendo y que se han agudizado, como dije al principio, con el asunto de la pandemia. México está enfrentando o ha enfrentado problemas y situaciones diversas, por ejemplo, en sus transiciones democráticas. Hoy, con un nuevo gobierno, estamos enfrentando un gran problema o grandes problemas, pero, por ejemplo, en el terreno de la educación, estamos viviendo precisamente una transición obligada en donde a veces hemos asumido a la tecnología solo como un instrumento y no, como comentaba ahora mismo Frida, no como la posibilidad de una forma distinta de pensar en un apoyo, decía ella, una prótesis, ¿no? A lo que nosotros podemos hacer como humanos frente a la formación de nuevas generaciones. Igualmente, en términos del género, a pesar de haber asumido que es un problema transversal y que lo debemos atender todas y todos, sigue siendo persistente la violencia contra las mujeres, contra las niñas, y en general se vive un ambiente de violencia entre los jóvenes y las jóvenes, en donde pues el lastre que nos va a dejar o que estamos viviendo es un compromiso para todos. Finalmente, dar voz y escucharnos y escuchar en diferentes ambientes, en diferentes medios de comunicación, creo que es una necesidad y que se debe de seguir alimentando esa libertad de expresión que tiene que caracterizar ya al mundo de hoy. Entonces, quiero agradecer y recomendar ampliamente la lectura de estas conferencias magistrales metropolitanas que seguramente nos ayudarán a repensar los problemas que estamos viviendo y que viviremos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Buendía. Es importante tomar en cuenta estas situaciones que señala. Doctor López Zárate, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco, al igual que mis colegas anteriores, la invitación del doctor Jorge Martínez y de la Universidad Autónoma Metropolitana a presentar este libro en el marco de la feria del Instituto Politécnico Nacional. Creo que la obra para los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional puede ser muy interesante porque atiende algunas de las disciplinas que no son cultivadas tradicionalmente en el POLI y en la UNAM, en la UAMSI, y que pueden ser interesantes para captar un conjunto de problemas muy complejos que los conferencistas seleccionados lo hacen, lo expresan, lo explican de manera muy sencilla. Yo creo que la grandeza que tienen estos intelectuales para poder comunicar con sencillez y claridad grandes problemas del universo, de la historia, de la biodiversidad, de las ciencias sociales y del periodismo, es posible porque creo que reflejan algunos de los valores más entrañables para las instituciones de educación superior. Poder transmitir a los colegas que no tienen tanto conocimiento avances profundos en las ciencias sin pretender que se ha conquistado la verdad. La búsqueda de la verdad es lo que anima el conocimiento en nuestras universidades. Y creo que los estudiantes, naturalmente los maestros, pero más los estudiantes del POLI, pueden encontrar de manera muy, muy atractiva explicaciones a cosas tan profundas como los hoyos en el universo, que Julieta Fierro lo explica de manera asombrosa con experimentos en vivo con los alumnos que sube allá al estrado y que hacen comprensibles cosas muy profundas. A mí me parece que fue un tino de las autoridades de la universidad, del doctor Jorge Martínez como organizador de esto, que los destinatarios fundamentales de estas conferencias no sean los pares investigadores, sino los estudiantes. Los estudiantes que están iniciando su vida en la universidad. Y creo que la mejor manera de entusiasmarlos por la ciencia, de entusiasmarlos por
por el descubrimiento del conocimiento, por acercarlos a esta a veces muy pesada y laboriosa investigación. Me parece pues un tino que la universidad haya pensado llevar a los conferencistas a los diferentes campus que tiene la universidad. Frida le tocó en Lerma, si mal no recuerdo, pero visitaron todas las unidades y la mayor parte de los asistentes eran estudiantes. Y algo que me parece muy atractivo del libro es que incluye las preguntas que hicieron los muchachos. Algunas creo que fueron de maestros, pero los muchachos pudieron expresar ante estos intelectuales sus dudas, sus problemas, muchas cosas que no comprendemos y encontraron respuestas que pueden ser asequibles a nuestro entender, porque yo creo que los grandes investigadores tienen esta virtud, la virtud de la sencillez, de poder comunicarse con nosotros, con los estudiantes. Frida no lo mencionó, pero la cantidad de ejemplos que puso al final de su exposición de lo que están haciendo sus alumnos para atender problemas muy importantes, yo creo que acerca mucho o puede acercar mucho a los estudiantes del Poli a adentrarse en estos grandes problemas. Una segunda consideración que quiero hacer es que, a ver, quiero ver cuánto tiempo me queda. Bueno, me van a llamar la atención. Una segunda consideración que quiero hacer es que de los 14 conferencistas magistrales, 11 son de la UNAM. Uno de la UAM, uno del Colegio de México y creo que el doctor José Ramón Cosío Díaz, que estudió fuera del país, pero su doctorado lo hizo en la UNAM. Para mí no es casuístico que la mayor parte de la gente sean de una universidad autónoma que ha invertido mucho en formar a intelectuales que dedican su tiempo a pensar, a escribir y a poder comunicar no solo a sus colegas, sino a los estudiantes lo que están haciendo. A mí me parece que esto es una muestra muy clara de lo que puede representar la libertad de expresión, la libertad de investigación que se cultiva en las instituciones de educación superior y sobre todo en las universidades. Y esto lo digo porque yo sí creo que hubiera sido, que algunas opiniones de los conferencistas hubieran sido diferentes si se hubieran enterado de las consideraciones de nuestro presidente de la República con respecto a la ciencia de nuestro país. Que a veces haga tabula rasa de todos los científicos nacionales y a todos los califique por haber estudiado en el extranjero, lo cual la mayor parte de nuestros expositores lo hicieron y esto enriqueció muchísimo su visión, cuando con un desparpajo hace tabula rasa de todo esto y los califica de manera negativa. Yo creo que esto que tenemos expresado en el libro es la mejor muestra de que la autonomía es un valor fundamental para cultivar el conocimiento y para cultivarlo sin cortapisas. Las enseñanzas que nos dan los Manuel Peinbert, Julieta Fierro, la doctora Carabias, el doctor Sarucán, no puede ser una ciencia nacional. Es una ciencia del mundo para mejorarnos a nosotros. Las consideraciones que hace Lorenzo Meyer o Frida o José Ramón probablemente hubieran tenido un significado un tanto diferente si hubieran sido después de la pandemia o en plena pandemia. Creo que faltó que hubieran puesto en las conferencias que cuando se impartieron, porque empezaron en noviembre del 17. Algunas fueron antes de las elecciones del 18, que pudo marcar una diferencia
sobre todo para las consideraciones de Javier Solórzano, de Carmen Aristegui, con respecto a la posición de los periodistas en un antes y después del 2018. En fin, yo lo que quiero rescatar es que la presentación de estas personalidades del mundo de la cultura, de la investigación, es posible porque tenemos autonomía en las universidades. Y pretender coaccionarla, pretender denigrarla, de ninguna manera contribuye a que conozcamos todas estas aportaciones de estas personas. Yo celebro, no sé si fue el doctor Jorge Martínez, pero seguramente influyó la selección de todas estas personas. Pues para terminar, yo invito a los estudiantes del Poli a que puedan acceder a esta obra, invito a que la UAM se las ponga de manera gratuita en el portal de la UAM y que puedan accederla cuando ellos quieran. Y creo que estas conferencias deben repetirse, pues nuestros intelectuales estarían dispuestos a ir a donde estén los estudiantes a comunicarles sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Sí, es muy importante acercar toda esta ciencia a los estudiantes. Por último, le cedemos la palabra al doctor Jorge Martínez Contreras. Por favor, doctor. Muchas gracias, estimadas y estimados colegas aquí presentes. Les agradezco además que se hayan atenido al tiempo, cosa que es muy importante. Yo quiero ahora hablar de un libro muy importante, que es un libro que coordinaron el doctor Peñalosa y la doctora Buendía, que con el liderazgo que tienen en su campo pudieron invitar a un gran grupo de especialistas para reflexionar sobre la educación en la pandemia. Ya verán más adelante que la única crítica importante que yo hago a ese libro es que digan pensar la universidad en la pandemia en la UAM. Yo le quitaría en la UAM, porque creo que este libro tiene un alcance universal. Mi labor como filósofo es crítica, aunque en estos tiempos cualquier análisis crítico, incluso sobre la existencia de Dios en un país laico, puede ser castigada de muchas maneras por el poder. Por suerte, seguimos siendo autónomos en la UAM. La iniciativa de Eduardo Peñalosa y de Angélica Buendía reúne a un gran número de especialistas sobre el tema de la universidad. Pero aunque en este libro se habla de la UAM, tiene implicaciones universales sobre el futuro de la educación. Su alcance es general, mundial, y en una segunda edición, quítele por favor la UAM, déjenlo universal. Recuerdo que antes comparé la empresa del doctor Peñalosa con la de Fleming, en el sentido de que cambios que no dependen de uno pueden a veces ser favorables. Festejamos ahora los 200 años del origen del hombre por Darwin. Por cierto, en estos tiempos ya no se podría llamar el origen del hombre, se tendría que llamar el origen de lo humano, pero bueno. Darwin, en el origen de las especies, en 1859, no demuestra el surgimiento de ninguna especie. Los últimos años los pasa el naturalista cruzando a gusanos de tierra que son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos, y estos gusanos en general copulan unos con otros y solamente a veces, raras veces, realizan una autocopa. Quería Darwin ver surgir a una especie y no lo logró. Fue mucho después de su muerte que se logró demostrar en especies sencillas este surgimiento. Muchas y muchos colegas en este texto han estado estudiando los diferentes resultados de combinar la enseñanza en línea con la tradicional presencial, evaluando resultados en grupos piloto, por ejemplo. Y, de repente, todas las universidades del mundo tienen que ir a la enseñanza en línea y prepararse ahora para lo que todas señalan: regresar a un nuevo tipo de enseñanza que Peñalosa denomina mixta, aunque sabemos que hay otras denominaciones. Aprovechando el nombramiento de nuestra colega, la doctora Norma Rondero López, como secretaria general de la UAM, quisiera que nos pusiéramos en el lugar de ella, de esta colega, a partir del que nos propone en su capítulo
del modelo original a la transformación institucional, gestión y trabajo administrativo en la UAM. Ahí pretende contribuir a crear una nueva normalidad. Ella tendrá que ver desde asuntos escolares hasta presupuestarios, de vinculación y laborales, este último asunto siendo una pesadilla que recuerdo muy bien por haber sido secretario de la Unidad de Iztapalapa. Rondero habla de la necesidad de reinventar una institución que desde ahora no se puede concebir sin cambios profundos en las relaciones entre sus actores, en las estructuras y en las formas de organizar sus quehaceres cotidianos. Veamos qué propone. Como sabemos, la UAM, como la gran mayoría de las universidades públicas del mundo, fue pensada con una estructura organizacional presencial. Poco importa que los sistemas de cómputo y las clases en línea ya existieran de manera activa en los últimos años. La estructura, diría yo, profunda, era presencial, con todo lo que implica de infraestructura y de costos de mantenimiento óptimo de la misma. Recuerdo yo que la capacidad, recordaremos todos, la capacidad mundial de las bibliotecas antes se medía en el número físico de documentos que contenía. Con la pandemia, que se nos dijo duraría solo unos meses y mataría a pocas decenas de miles de personas, ¿recuerdan? Las funciones sustantivas de la UAM se paralizaron casi por completo desde hace casi año y medio. Pero volvieron a arrancar muy rápidamente, en especial una de ellas, la docente, con relativo éxito gracias en parte a los apoyos que la universidad brindó a los estudiantes con dificultades económicas para adquirir tabletas o tiempo en Internet. Pero, desgraciadamente, como también sabemos, eso no fue el caso de la investigación, en especial de aquella que requiere de laboratorios, de trabajo de campo, de consulta de fuentes primarias en bibliotecas, etc. También sucedió con la difusión de la cultura, que implica exposiciones, conciertos, talleres y demás actividades presenciales, así como con la vinculación nacional e internacional, con la iniciativa privada y con las instituciones de educación superior. Su opinión que comparto es que en general las funciones sustantivas fundamentales de la UAM, tanto administrativas como docentes, se han mantenido razonablemente bien. Y esto, aunque lo diga la doctora Rondero con otras palabras, sin apoyo alguno del personal de base. ¿Qué sería de la UAM sin personal de confianza? Uno de sus propósitos será rescatar de la doctora Rondero por varios métodos las fallas que ha habido, entre ellos mediante encuestas para solucionarlas. Por ejemplo, mejorar la burocracia. Habría que determinar qué tantos requerimientos burocráticos son realmente necesarios y si no se pueden simplificar o unificar. Aunque ella no lo señale, la hacen los profesores, por ejemplo, hacemos currícula para el SNI, el PRODET, la propia UAM, etcétera, que no son idénticos y que no valoran las mismas cosas. Para Rondero, cito el modelo de desconcentración administrativa y funcional, significa la separación y autonomía de las 3 unidades. Bueno, ahora son 5, más la Rectoría General. Esto implica la idea de pluralidad en la institución. Como evolucionista que soy, valoro la pluralidad dentro de cierta unicidad, como las variantes de una misma especie en función del medio. La universidad es fundamentalmente democrática en su toma de decisiones. No lo dice ella, pero en cuántas universidades mexicanas las autoridades son minorías en sus consejos universitarios, como en la nuestra. Rondero desea revisar a fondo el significado y la implantación de la desconcentración administrativa. Existe el problema que yo llamaría de excesivo personal administrativo. Rondero nos lo recuerda, habría un total de 3.037 profesores definitivos en la UAM por 5.825 trabajadores administrativos. En una universidad de tamaño semejante como la nuestra, la Universidad Veracruzana, que por cierto va a designar a su rector o rectora a finales de agosto, los porcentajes son inversos, aunque ellos tengan muchos más profesores de tiempo parcial, pero su planta administrativa es la mitad de la nuestra. La paradoja que tal vez no señale bien Rondero es que además esta planta es sumamente rígida, la nuestra, y que está liderada por un sindicato a la antigüita,
que no cree en la flexibilidad en las funciones administrativas del personal de la UAM. Su plan consistiría, pues cuando escribió esto no tenía el cargo que ahora ocupa, en desear contar con la disponibilidad de los diferentes agentes institucionales, actores políticos y grupos de interés, para revisar la eficiencia de las estructuras organizacionales y sus diferentes normativas. Estoy seguro de que este plan contaría con un gran apoyo académico y en varios aspectos estudiantil también, pero el sindicato del personal administrativo estaría dispuesto a modernizarse. Me temo que no. Les deseamos a la doctora Rondero el mayor de los éxitos y la mayor de las suertes en la tarea que ahora emprende en bien de una comunidad de decenas de miles de personas regidas, pero también protegidas de la política bruta, para llamarla de alguna manera, y protegidas por la autonomía universitaria. Los profesores y alumnos del Politécnico tendrán mucho interés en leer este libro, que aunque viene en el título dirigido a la UAM, realmente tiene un alcance universal. ¿Qué pasa a nivel mundial con esta segunda etapa que viene una vez que a la enseñanza puramente en línea tengamos que ir también a lo que los especialistas llaman una situación mixta, presencial y en línea? Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Martínez. Pues bueno, agradecemos nuevamente a la Feria Internacional agradecemos nuevamente a la Feria Virtual del Libro y la Cultura 2021 del Instituto Politécnico Nacional el espacio brindado para esta presentación. Los invitamos a adquirir la obra Conferencias Magistrales Metropolitanas, editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana. El libro se encuentra disponible a través de la página casadelibrosabiertos.uam.mx. Muchas gracias.